Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a transmitir un poquito más tarde, pero pues yo quiero que quede por ahí guardado para que posteriormente los que quieran pues lo puedan analizar. Esta noche en vivo vamos a platicar este viernes acerca de los sacramentos, ¿verdad? Ya en su momento ya he hablado acerca de los sacramentos, pero hoy vamos a ver sobre los sacramentos en cuanto a lo que es este libro del padre José de Arbe, que es del Catecismo de Doctrina Cristiana Católica Curso Superior. Y pues es un libro que nos va a orientar mucho acerca de la importancia que tienen los sacramentos. Vamos a comenzar el día de hoy con los principios básicos de lo que es el sacramento, pero desde luego que esto nos va a llevar muchos días a analizar cada uno de los sacramentos de la Iglesia Católica. Muy bien, mi nombre es Gabriel, soy catequista y vamos a comenzar esta noche, si eres tan amable, con la invocación al Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo, como siempre, que nos ilumine, que nos ayude a entender, ¿verdad?, este tema y sobre todo en este caso a vivir los sacramentos. Muy bien, comenzamos entonces con la oración y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Bueno, muy buenas noches a todos los que amablemente, buenas noches ahí a Lupita, a Juana, Esperanza, Felipe, que acaba de cumplir años hace poquito, ¿verdad? Te mandamos un saludo desde aquí en directo. Y pues vamos a comenzar con la primera pregunta que nos hace el Padre en este catecismo y nos dice: ¿qué es el sacramento? Dice: el sacramento es un signo sensible instituido por nuestro Señor Jesucristo para comunicar gracias invisibles e interna satisfacción. Vean qué interesante, lo sabemos desde el catecismo cuando nos dicen, bueno, ¿qué son los sacramentos? Y decimos, son signos sensibles instituidos por Jesucristo para darnos la gracia. Bueno, aquí en el catecismo del padre José de Arbe dice algo similar, pero vamos a retomar algo muy importante en cuanto a los sacramentos. La primera situación es que los sacramentos fueron presentados o realizados por nuestro Señor Jesucristo, y aunque no recibieran el nombre para Jesús como sacramento, se encuentran creados o desarrollados por Jesucristo precisamente. Por eso tenemos que estar pendientes cuando viene un hermano separado y dice, por ejemplo, ¿dónde dice que en la Biblia que hay que irse a confesar? Bueno, lo que pasa, lo veremos en su momento, que en las Sagradas Escrituras Jesucristo le dijo a sus apóstoles: id y perdonad los pecados, y a los que se les perdone quedarán perdonados. Esto quiere decir, como acabamos de mencionar, que Jesucristo es el que pone estos sacramentos como medios de salvación para nosotros. Muy bien, y vamos a analizar que son gracias invisibles. Alguien va a decir, bueno, ¿y cómo que gracias invisibles? ¿No lo podemos ver? Efectivamente. Recordemos que en lo que es donde estamos ahorita, ¿verdad? Existe un montón de rayos, de señales de FM, de internet, un montón de señales que nosotros no podemos ver. Pero no porque no lo podamos ver, no quiere decir que no existe. De esta manera tenemos que analizar que aunque muchas cosas nosotros no veamos, basta que Dios haya dicho que existen para que creamos. Por ejemplo, en el sacramento de la Eucaristía, claramente se nos menciona que Jesús está realmente en la hostia consagrada, y es el mismo Jesucristo el que lo dice. Entonces basta que nosotros sepamos que Jesús dijo que está en la hostia consagrada para que creamos en fe que así es. La siguiente pregunta, muy interesante, 33, nos dice el padre José de Arbe: ¿cuántas cosas se requieren para que haya sacramento? Vean qué interesante. Dice, para que haya sacramento se requieren 3 cosas. Un signo sensible, algo que se pueda sentir. Una gracia invisible, que no la vemos, pero que sabemos que está ahí. Y la institución hecha por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tiene que existir tanto algo visible como algo no invisible y que tiene el respaldo de Jesucristo. Qué interesante, ¿eh? Eso de manera general son los sacramentos, y a veces en algunos catecismos no se nos especifica de una manera tan exacta, ¿verdad? Buenas noches, Pedro. Tan exacta, pero nos damos cuenta de que son signos reales que van a ayudarnos en el sacramento, en nuestra propia vida, en el aspecto espiritual. Muy bien. Luego nos dice, como un comentario, el padre José de Arbe dice: el signo sensible consta de 2 partes, el sensible.
Dice, la materia o el elemento corpóreo y la forma o las palabras. Una y otra señala claramente el apóstol cuando dijo, Cristo, vean estas palabras, dijo el apóstol, Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella para santificarla, limpiándola en el bautismo del agua con la palabra viva. Eso está en Efesios 5:26. Pues aquí se expresa la materia y la forma, ¿sí?, del sacramento del bautismo. Esto lo enseña el Catecismo Romano. Entonces, vean qué interesante, ¿eh? Cómo precisamente los sacramentos nos dan vida. Y nos dan una vida que es muy distinta a lo que es la vida terrenal. ¿En qué aspecto? Que nuestra vida terrenal está llena de cosas hermosas, de problemas, de situaciones, pero nuestra vida espiritual también tiene esos problemas, pero tiene la ayuda y la protección de Dios a través precisamente de los sacramentos. En la pregunta 34 nos dice el Padre, ¿por qué instituyó Jesucristo signos sensibles para comunicarnos la gracia? Y dice, lo hizo con el fin de que tuviéramos una señal manifiesta y al mismo tiempo una prenda visible de la gracia invisible que nos comunica. Imagínense que todo fuera invisible. Es decir, que por ejemplo el sacramento del bautismo, sabemos nosotros que recibimos al Espíritu Santo, nos volvemos hijos de Dios, herederos del cielo, pero que solamente fuera ese aspecto invisible, es decir, solamente lo vemos, pero no vemos ningún signo externo que nos pueda inducir a conocer esa parte invisible. Bueno, por ejemplo, en el caso del bautismo, no solamente se presenta lo invisible, sino también signos sensibles. El hecho de que nos viertan un poquito de agua, ¿verdad?, que son signos claros acerca de la pureza. El hecho de que nos pongan nuestra cruz con el crisma, también son signos que visiblemente nos hacen entender que hay un proceso visible que llega más allá, que llega al alma, donde Jesucristo se manifiesta dentro de nosotros. Qué interesante, ¿eh? Un Dios que sabe perfectamente lo que el hombre necesita. Porque a veces nosotros, por ejemplo, en la oración, queremos que la oración fuera tangible. Y te digo algo muy importante ahorita que nombramos acerca de la oración. La oración tiene tal fuerza, tal poder de comunicación con Dios, que nosotros podemos, sin duda alguna, sentir esa gracia hermosa de la paz y la tranquilidad. Como cuando estás enfrente del Santísimo. Al menos a mí me ha pasado. Ciertamente, no todas las veces, pero muchas de las veces yo estoy enfrente del Santísimo y te doy el testimonio de que siento una paz, siento una paz muy hermosa. Me están diciendo que no tiene sonido, ¿así es? ¿Se escucha? Perdón, ¿se alcanza a escuchar? ¿O no se alcanza a escuchar? A ver si gustan, por favor, comentarme. Si se alcanza a escuchar, aquí me aparece que sí tiene sonido, ¿verdad? Pero me gustaría... si quieren comentar, si se escucha por ahí. Felipe, ¿sí se escucha? Ok, me gustaría si me comentaran aquí. Verónica nos dice que no se escucha, pero sin embargo estoy checando aquí el sonido y pues parece ser que sí está activo el sonido que estamos transmitiendo. Bueno, me dicen por favor si son tan amables. Entonces, decíamos que dentro de estos signos, muy buenas noches, yo sí le escucho. Ok, entonces Verónica, ahí hay un problema ahí con su celular, por favor, si gusta checar, o con su dispositivo, para que nos podamos comunicar, para que nos pueda escuchar. Gracias, Gloria, muy amable. Entonces, vean qué interesante es todo esto. Dice, significa, vamos a ver la pregunta 35, nos dice, ¿significa estos signos solamente la gracia? Estos signos significan la gracia y la causan a la vez, con tal que de nuestra parte no le opongamos obstáculo. Es decir, esa gracia que dan los sacramentos es una gracia que está ahí, ¿verdad? Es como una bendición que está latente y en espera de que nosotros aceptemos esta gracia. ¿Ven qué interesante? Es una gracia dada de manera libre, gratuita y espontánea. De tal manera que cuando nosotros recibimos, por ejemplo, el sacramento de la confesión, simplemente es ir y aceptar que nosotros hemos pecado y presentarle a Dios de manera humilde, con contrición, con dolor de corazón, los pecados que hemos realizado. De esta manera, cuando nosotros presentamos a Dios
nuestros pecados, Dios a través del sacerdote nos perdona. Qué interesante, ¿eh? De una forma libre, de una manera gratuita, por amor. Luego nos dice en la pregunta 36, ¿qué gracia producen los sacramentos? Híjole, yo creo que si entendiéramos bien la importancia de los sacramentos, pues trataríamos de nunca estar en pecado mortal. Trataríamos nunca estar, o al menos no pasar mucho tiempo, sin recibir el cuerpo de Cristo. Trataríamos que nuestros hijos lo antes posible recibieran el sacramento del bautismo y apenas tuvieran la edad, recibieran el sacramento de la confirmación. Trataríamos todos de vivir nuestros sacramentos. Si estamos casados por lo civil, pues casarnos por la iglesia también. Nos hace falta conocer un poquito más y entender un poquito más la gran trascendencia de los sacramentos en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida material, en la vida humana. De tal manera que dice, ¿qué gracia producen los sacramentos? Y el padre José de Arbe nos dice, número 1, todo sacramento produce o aumenta la gracia santificante. Ya hablamos acerca de la gracia santificante. La gracia santificante es esa gracia que nosotros tenemos por bondad de Dios. Es la gracia, es la comunicación, es la limpieza que tiene nuestro espíritu cuando estamos en perfecta comunicación con Dios, cuando estamos en concordancia con Dios, es decir, cuando tratamos, porque es algo difícil desde luego, pero cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios y estamos precisamente en esta gracia. Y el segundo, cada sacramento produce además las gracias actuales propias de su fin especial. Es decir, esa gracia actual que me va a permitir, de acuerdo al sacramento, poder sentir o poder tener esa gracia especial. Te pongo un ejemplo, cuando nosotros recibimos el bautismo, tenemos la gracia que se nos ha quitado el pecado original con que nacemos. Y esa es una gracia que va desde el momento del bautismo hasta que morimos, porque ese pecado, ese pecado que tuvimos nosotros por nuestros primeros padres, queda quitado a través del sacramento del bautismo. Esto es que recibimos esa gracia especial. Pero por ejemplo, cuando nos confesamos, recibimos esa gracia temporal, esa gracia que va a estar allá mientras no volvamos a cometer un pecado mortal. Tendremos esa gracia que nos da el sacerdote o Dios a través del sacerdote en el sacramento de la confirmación. Muy bien, en la pregunta 37 de este libro de Catecismo Superior, el padre José de Arbe nos pregunta algo muy interesante. Dice, ¿cómo deben recibirse los sacramentos para que produzcan esas gracias? Y dice el padre, para que los sacramentos produzcan esas gracias, deben recibirse dignamente. Muy importante, recibir el sacramento que corresponda dignamente con la preparación que corresponda. Da tristeza a veces, ¿verdad? Dios nos ha permitido ser catequistas y dar catequesis, y en algunas ocasiones he oído a los padres o a algunas personas, padrinos, etcétera, que se quejan porque van a pláticas. Se quejan porque dicen, ¿por qué voy a ir a una plática? Cuando muchas veces es solamente 1, 2 o 3 pláticas y eso es todo. Y me pongo a pensar, imagínense ustedes que un médico, por ejemplo, fuera médico solamente con 3 pláticas que le den acerca de medicina. O un abogado fuera abogado solamente con ir 2, 4, 5 fines de semana a aprender sobre cómo ser abogado. Creo que diríamos, no, eso no puede ser, eso no es ético. No podemos nosotros aprender una profesión en 2, 3 sesiones. Y la pregunta es, ¿por qué muchas veces nosotros queremos, o algunas personas quieren, ser, por ejemplo, padrinos de bautizo y que nadie les dé una plática? Y luego a veces cuando preguntamos, Dios me ha permitido dar algunos temas a papás y a padrinos, y les pregunto, ¿quién está en la hostia consagrada? No saben. Y resulta que el sacramento que van a recibir o que van a ser padrinos es de la Eucaristía. O les pregunto si saben algo acerca de los milagros eucarísticos, o si saben algo acerca de los santos incorruptos, o cuestiones ya más sencillas del magisterio de la iglesia, y pues a veces no saben nada. Entonces te repito, necesitamos conocer de Dios.
Necesitamos conocer, claro que sí, necesitamos conocer pues de nuestra ciencia, de la ciencia, de la materia que ustedes sean, ya sean maestros, ya sean psicólogos, ya sean licenciados, pero la pregunta es, cuando estemos en presencia de Dios, yo creo que Dios no nos va a decir, óyeme, ¿cuál es la ley, qué número de ley de seguro social? No, no, no. El Señor me va a preguntar, te va a preguntar a ti, ¿qué hiciste por los demás? Nos va a preguntar si las cosas le hicimos con amor. Como dice en las Sagradas Escrituras, seremos juzgados en el amor, precisamente, como también nos dicen algunos santos. Por eso entonces la importancia, como aquí dice, que recibamos dignamente el sacramento, que corresponda, y no solamente eso, sino que estemos preparados para recibirlo. En la pregunta número 38 nos dice, ¿qué pecado, fíjense, eso es muy importante, qué pecado comete el que recibe un sacramento indignamente? El que recibe un sacramento indignamente comete un pecado gravísimo llamado sacrilegio. Esto es algo muy claro, cuando nosotros, o pues hay alguien por ahí que se acerca a comulgar, y pues se acerca a comulgar sabiendo que tiene pecado mortal. Aquí hay muchas cosas que no nos corresponde a nosotros juzgar, ¿verdad? Porque puede ser por ignorancia, buenas noches, Maestra Nelly, puede ser por ignorancia que alguien se acerque a recibir la comunión en pecado mortal, pero creo que en la mayoría de los casos, o en algunos casos tal vez sí no será, pero en la mayoría de los casos puede ser sabiendo que no es lo correcto, ¿verdad? Y si nosotros nos acercamos, por ejemplo, a comulgar, sabiendo que tenemos pecado mortal, como dice aquí el Padre, estamos cometiendo un sacrilegio. Es decir, estamos cometiendo un pecado mucho mayor que un pecado, es un pecado contra el sacramento que estemos utilizando. Por eso cuando nosotros somos padrinos, debemos de ser responsables y saber perfectamente a qué nos estamos comprometiendo. Porque no podemos ser padrinos, por ejemplo, de bautizo y no saber plenamente a qué nos estamos comprometiendo. De tal manera que si nosotros tenemos algún ahijado actualmente, pues debemos de pedir por él. Y si es necesario, debemos de tratar de ayudarle cuando él lo necesite. Pero la oración por los ahijados es muy importante. Y es parte precisamente de ese compromiso que como padrinos tal vez, o como padres, hemos adquirido en un sacramento. Dice un ejemplo, aquí nos dice, por ejemplo, recibiría indignamente el sacramento de la penitencia y por consiguiente cometería un sacrilegio el que a propósito se confesare sin dolor suficiente o sin la voluntad firme y eficaz de enmendarse. Recuerden, por ejemplo, en el caso del sacramento de la confesión, estaríamos cometiendo sacrilegio si nos confesamos sin sentir dolor, lo que le conocemos como contrición perfecta. Es decir, cuando nos vamos a confesar, no debemos ir a confesar por miedo, ni nos debemos ir a confesar como algo rutinario. Debemos irnos a confesar sintiendo dolor, sintiendo pena, sintiendo vergüenza por haber ofendido a Dios y haciendo el propósito de no volver a cometerlo. Ciertamente, tristemente, por nuestra propia humanidad, generalmente volvemos a caer en los mismos pecados o en pecados similares después de un tiempo. Pero tenemos que hacer el propósito, que Dios vea, primero, que tenemos dolor de corazón por haber ofendido a Dios. Y segundo, que es muy importante, que nosotros debemos de darnos cuenta y decir, ya no quiero volver a cometer ese pecado. Recuerden que para que un pecado sea mortal tenemos que tener tres cosas, a saber, materia grave, quebrantar los mandamientos de Dios de la Iglesia, plena advertencia y pleno consentimiento. Teniendo las tres cosas ya tenemos un pecado mortal. Y de acuerdo a lo que nos enseña Jesucristo y el mandamiento de la Santa Iglesia Católica, nos dice que la persona que tenga pecado mortal y muera en pecado mortal, pues sabemos a dónde va a ir. Claro, nos apegamos a la misericordia, pero recordemos que Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Su misericordia terminará cuando nosotros seremos llamados al Padre. Muy bien, Marta, saludos desde México. Gracias, muy amable. Aquí estamos con el medio frito que hay hoy aquí en Campeche. Bueno, ya vamos a terminar con el tema.
Espero que les esté gustando. Estamos hablando acerca, si te acabas de conectar, de lo que son los sacramentos en general, pero es mucho lo que nos falta hablar acerca de cada uno de los sacramentos. Luego nos dice en el número 39, dice, no depende también de la dignidad del ministerio, del ministro, la virtud y la eficacia del sacramento. O sea, tiene que ver que el sacerdote, su gracia, su espiritualidad, ¿será que también infunda o influya en el sacramento? Y dice el padre, no. Dice, la eficacia de los sacramentos no depende de la dignidad del ministro, del sacerdote, porque tiene su virtud en los merecimientos infinitos de Jesucristo que la instituyó. Esto es que nosotros no podemos decir, no, pues ese sacerdote, creo que si alguna vez nos enteramos que hizo alguna cosa incorrecta, bueno, pues entonces no es válido su sacramento. Recuerdo que en Facebook hubo una ocasión que decían de un sacerdote que había hecho algo incorrecto y una persona decía, entonces yo me bauticé allá con él, entonces no es válido mi bautizo. No. Recordemos que el sacramento es instituido por Jesucristo a través del sacerdote. Y en el caso, ya que tocamos este punto de los sacerdotes, es muy importante saber y conocer y analizar dos cosas. Primero, tenemos que pedir siempre por los sacerdotes. Segundo, los sacerdotes, salvo el caso de algunos por ahí que son casos muy contados, todos los sacerdotes tratan de buscar satisfacer a Dios, tratan de acercarnos a nosotros hacia Dios. Y si hubiera alguno, que sí hay, sin duda alguna, puede haber alguno que no esté ejerciendo bien su sacerdocio, no lo estemos juzgando, porque Dios mismo se lee el encargado y cada uno de nosotros, tanto tú como yo, daremos cuentas a Dios. Y la persona que sabe más, la persona que conoce más, pues lógicamente su compromiso es mayor con Dios. Por eso aquí el Padre nos recalca, no depende del sacerdote. La gracia del sacramento es directa de Dios. El sacerdote es un instrumento de Dios para llevar esa gracia del sacramento. ¿Qué se puede hacer con un sacerdote? Cuenta a otros que le confies lo que le confiesa a los feligreses. Bueno, aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Yo soy catequista, no soy sacerdote, pero el sacerdote tiene la obligación, ¿verdad? Porque así es, la obligación de no decir ninguno de los pecados que han sido confesados. En ese caso, bueno, pues es algo un poco delicado. El consejo sería, ya me acabas de contestar, ok, sí, que el consejo sería, bueno, si pasara algo así, pues Dios lo juzgará, porque los sacerdotes tienen la obligación de no decir el pecado que tuvo tal persona, mucho menos directamente. Tal vez podría decir, una vez confesé a una persona que tenía miedo de tal cosa. Bueno, fue de una manera general, pero decir específicamente de una persona lo que le confesó no es correcto. Pero ustedes, todos nosotros, tenemos la propiedad, la facultad de ver con qué sacerdote nos confesamos. No estamos obligados a confesarnos con un sacerdote específico, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor, en mi caso, yo tenga un confesor espiritual, alguien con el que frecuentemente voy porque me gusta cómo aconseja, porque me gusta cómo dice las cosas. A veces en la confesión nos topamos con un sacerdote que nos escucha, nos da la absolución, pero no nos da ningún consejo. Entonces una vez una persona me decía, bueno, ¿y si que ese sacerdote no me da consejo? Bueno, si ese sacerdote no te da consejo, tú puedes perfectamente ir con otro sacerdote, no hay ningún problema. Y si con un sacerdote, como dice usted, hay algún problema en ese aspecto, bueno, pues lo que podemos hacer pues es ir con otro sacerdote, ¿verdad? Él sabrá, y Dios, pedirle a Dios para que se dé cuenta ese sacerdote que no es correcto que esté diciendo lo que le acaban de confesar de manera directa, Acuérdense que podemos decir de ejemplos. Un sacerdote puede decir, no, pues una vez recuerdo que me dijeron en confesión tal cosa, pero no está diciendo un nombre, ni quién, ni seña, ni nada. Entonces es solamente como un testimonio o como una plática que puede servir, una confesión para una catequesis precisamente, ¿verdad? Gracias, muy amable Marta, cualquier cosa estamos para servirle. Ya vamos a terminar con estas preguntas, les agradezco mucho, y si pues yo no sé la respuesta, pues no les voy a decir algo que no sé, entonces sería investigar, pero es importante, yo soy catequista, pero es muy importante que ahí en su comunidad, en su parroquia, con su sacerdote, con alguna religiosa, con algún catequista, que le tengan confianza, o bien que lean
o bien que pregunten, como dijimos a estas personas, para que ustedes no nos quedemos nunca en la ignorancia. La Iglesia Católica es la iglesia verdadera, fundada por Cristo. La Iglesia Católica tiene los cimientos en Jesucristo y es sabia. Muchas veces ignoramos algo de la iglesia y en lugar de ponernos a criticar debemos de investigar, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto en la iglesia? ¿Por qué la iglesia hace esto? ¿Por qué la iglesia hace lo otro? Investigar, conocer y en base a ese conocimiento pues hacer nuestro juicio en base también al Espíritu Santo. Muy bien, luego la pregunta 41 dice, en la 40... La 40 dice, ¿por qué es necesaria la institución hecha por Jesucristo para que haya sacramento? Dice, la institución hecha por Jesucristo es necesaria para que haya sacramento porque Jesucristo nos dio a sus apóstoles, no dio a sus apóstoles ni a sus sucesores de ellos el poder de instituir sacramentos. Es decir, no se los dio a ellos, es Jesucristo el que los da. Y dice, a nosotros pues nos ha de considerar el hombre como unos ministros de Cristo y dispensadores de los ministerios de Dios. Volvemos a lo mismo. No es el sacerdote el que infunde la gracia, es Jesucristo, a través del sacerdote que lo usa como instrumento. La pregunta 41 nos dice, vamos a terminar con la 41 porque está un poquito largo. La pregunta 41 nos dice, ¿cuántos sacramentos instituyó Jesucristo? Y aquí nos aclara, Jesucristo instituyó 7 sacramentos que vamos a ir viendo en los siguientes temas. Primero, el bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, lo que es la extramundación que se llamaba anteriormente, ¿verdad? Que nosotros conocemos propiamente el orden sacerdotal y el matrimonio, ¿ok? Bueno, para adecuarlo más a nuestro tiempo, acuérdate, es bautismo, confirmación, penitencia, penitencia o confesión, como le quieras llamar, Eucaristía, el orden sacerdotal, el matrimonio. Sí. Qué interesante tener estos santos sacramentos a nuestro servicio, ¿verdad? Iremos reconociendo después cada uno de ellos. El bautismo nos hace hijos de Dios, herederos del cielo. El sacramento de la confirmación nos vuelve soldados de Cristo. Recibimos los dones del Espíritu Santo. El sacramento de la penitencia nos borra nuestros pecados. El sacramento de la comunión nos da la vida, nos da el alimento espiritual que es el cuerpo de Cristo. El sacramento del matrimonio nos permite vivir en familia como Dios quiere. El sacramento del sacerdocio es para aquellas personas que han decidido seguir a Dios, que han decidido precisamente entregar su vida a la iglesia. Todos esos sacramentos son instituidos por Jesucristo, lo vamos a ir viendo poco a poco. Luego nos dice la aplicación, el Padre para terminar, dice, Jesucristo nuestro Señor instituyó precisamente tantos sacramentos cuantos son necesarios y conducentes para la vida sobrenatural del alma. Porque así como el hombre nace primero a la vida natural, después crece, sustenta la vida con un alimento, etc. De la misma manera, nace a la vida sobrenatural en el bautismo, luego cobra fuerza en la confirmación. En el sacramento del altar recibe el alimento divino. En el sacramento de la penitencia se restituye a la vida sobrenatural que había perdido. ¿Sí? Luego en la otra establece la fortaleza y alivia el último combate. Este es en cuanto a la unción de los enfermos, que aquí le conocen como la extremaunción. Así se le conocía anteriormente, pero ahora se le conoce como la unción de los enfermos. Y como nos dice, le fortalece y alivia en el último combate, que no había mencionado en el resumen que hicimos ahorita. Y después dice, por el orden sacerdotal se perpetúa la potestad de administrar los medios necesarios para la conservación de la vida sobrenatural. Y el matrimonio santifica la unión del varón con la mujer para que ellos mismos se santifiquen y eduquen santamente a sus hijos. Ven qué interesante lo que hemos aprendido el día de hoy. Hemos visto de manera general cómo los 7 sacramentos que nos presenta la Iglesia no son sacramentos inventados por la Iglesia, son sacramentos instituidos por Jesucristo para darnos esa gracia. Y son sacramentos tan hermosos que se dan de manera espontánea, de manera gratuita, y nos ayuda en nuestra vida sobrenatural y también en nuestra vida humana, en nuestra vida terrenal.
Esperando que este tema haya sido de mucho interés para ti, te invitamos a que nos veas el próximo lunes, donde continuaremos hablando acerca de los sacramentos y ya entraremos de manera específica al primer sacramento, que es el sacramento del bautismo, de acuerdo con el librito de Catecismo Curso Superior del Padre José de Arbe. Bueno, nos dejamos de tarea que ojalá medites esto que hemos mencionado y frecuentes los sacramentos, que investigues más y te des cuenta que los sacramentos son signos de amor dejados por Jesucristo para darnos la gracia, revivir en nosotros siempre la gracia santificante. Que pasen muy buenas noches, gracias a los que se unieron y les agradecería mucho que compartan este video para gloria de Dios. Recuerden que queda registrado en el muro y en el canal de YouTube que tenemos, que es youtube.com/supercatólico. Nos vemos el lunes, que el Señor les bendiga. Hasta luego.